Muy buenos días tengan todos. Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Es un gusto estar aquí. Una charla más de nutrición y deporte. Soy la nutrióloga Rebeca Camacho Trujillo, responsable de la nutrición de deportistas de equipo representativo de la UNAM y académico de la UNAM en la especialidad de medicina del deporte y en la especialidad de enfermería de cultura física y deporte desde hace ya 33 años. Y hoy el tema son la pregunta, esta duda que me hicieron y me han hecho también en la consulta, si son malos los jugos de frutas. Hay todo un debate ahí si son malos los jugos de frutas o por otro lado hay quienes los defienden mucho y dicen que son muy, muy buenos, ¿no? Entonces tenemos los dos casos, hace unos años que se hicieron unas dietas ahí de puro jugo, como que se llevó a los jugos al grado de superfoods y se decía pues que eran superalimentos. Y actualmente ya está como que dando vuelta la ruleta y se le está llamando más que no es ruleta, es la rueda de la fortuna, perdón, y si antes estaban arriba, ahora están cayendo ya abajo y se les critica mucho a los jugos de frutas. Entonces de eso vamos a charlar hoy y ligándolo también a la plática anterior que si recuerdan fue de diabetes y deporte, de que debería de comer un deportista diabético, y entonces ligar un poquito esto de los jugos, porque los jugos siempre es algo que, bueno, las frutas en general es algo que le prohíben al diabético, ya vimos la vez pasada que no es necesario y que además son muy recomendables las frutas, y más se hace deporte. Y los jugos también ahí pues caen en este grado de satanizarlos o satinizarlos, como gusten, mucho para decir que son muy, muy malos. Entonces, de eso vamos a hablar hoy, de los jugos, de que si son malos o no. Primero, ¿qué nos aportan las frutas? Porque los jugos, pues, están hechos de frutas, aunque muchos están hechos de algunas verduras que no son frutas, como las mezclas estas del jugo verde, ¿no? El jugo verde, pues básicamente son más verduras que frutas. Pero bueno, el aporte de las frutas, ¿qué es lo que nos dan? Vitamina C. Recuerden que siempre que les platico o que hablo de vitamina C, les recuerdo que lo único que nos aporta vitamina C son las frutas. Las frutas nos aportan vitamina C y ningún otro grupo de alimentos nos da vitamina C en cantidad suficiente. Las verduras nos llegan a dar vitamina C, pero sobre todo los pimientos rojos, básicamente. Podríamos casi excluir todo lo demás que no nos aporta gran cantidad de vitamina C. Entonces, la vitamina C pues es muy necesaria para el ser humano porque somos de los pocos animales que no podemos sintetizarla y que obligatoriamente la requerimos en la dieta. Y pues para el deportista va a ser muy importante porque es necesaria para la síntesis muscular, para la síntesis de tejido cicatrizal, para la síntesis de huesos, de tendones, o sea, todas las proteínas que están ahí, del colágeno, de los anticuerpos para protegernos, ya que ahorita que ya están bajando las temperaturas, y entonces es muy necesaria y las frutas son nuestra única fuente de vitamina C. Ahorita estoy hablando de las frutas como tal. Antioxidantes. Todas las frutas nos dan antioxidantes. Les digo, diferentes colores, diferentes antioxidantes. Todo lo que le da colores a las frutas es una sustancia antioxidante. Entonces ahí tenemos pues variedad de colores, desde amarillos, verdes, morados, rojos, anaranjados. Tenemos una variedad importante o impresionante. Recuerda que son miles de sustancias antioxidantes las que hay y las que consumimos con las frutas. También las frutas nos dan fibra. Entre frutas y verduras son nuestras principales fuentes de fibra y ahí sí es muy, muy importante esta fibra que nos aportan las frutas. También nos dan hidratos de carbono saludables, lo voy a repetir otra vez, hidratos de carbono saludables y va una tercera vez. Las frutas nos dan hidratos de carbono saludables. ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque se ha considerado que las frutas
A veces dicen es que son azúcar y nos dañan. No, lo que son es azúcar y daña es otra cosa. La fructosa, que las frutas tienen fructosa, de ahí viene el nombre, pero no viene en la forma en la que pueda dañarnos. Las frutas nos dan, repito, hidratos de carbono saludables. Y también nos dan sabor dulce, que eso es importante porque casi es el único grupo de la dieta que sí tiene propiamente su sabor dulce de la dieta saludable, o sea, excluyendo a los azúcares. El grupo de los azúcares, que eso sí es todo sintetizado, no es natural, azúcar, mermelada, bueno, la mermelada nunca es natural, cajeta, chocolate en polvo, dulces, refrescos, etcétera, todo eso es artificial y no lo necesitamos para la vida, pero lo que sí nos puede dar un sabor dulce saludable, pues son las frutas, ¿no? Entonces, siempre va a ser el postre ideal comer una fruta. Entonces, eso es lo que nos dan las frutas. Y los jugos están hechos de frutas. También hay de verduras, les decía, como este de pepino, hay que se ve, o el de remolacha que entra más en la verdura y que ya hay una charla del jugo de remolacha como ayuda ergogénica. Entonces búsquenla, es muy, muy útil. Y pues tenemos ahí ya otras frutas que sí son frutas y que nos dan también, las convertimos en jugos. Entonces, el aporte de jugos naturales nos sigue dando vitamina C, aclaro, naturales, ¿sí? Recuerden que hay frutas que tienen más vitamina C que la naranja, como la papaya, el melón, el kiwi, la guayaba, el mango, y todas estas, pues también luego se mezclan ahí en unos licuados que tienen jugos, casi siempre los licuados de jugo los mezclamos con agua, con jugo de naranja, perdón, para que no estén tan espesos, y porque el jugo de naranja o de toronja, pues sí es algo que podemos exprimir y obtener bien. Entonces, los jugos naturales, aunque sean estas mezclas, pues nos van a dar vitamina C, nos sigue dando antioxidantes, este, porque bueno, están hechos de las frutas que tienen estos antioxidantes. Nos siguen dando fibra si le mantenemos la mayor parte del bagazo o de la pulpa o como querramos llamarle. Gran parte se puede mantener, no se pierde toda la fibra. A veces la gente se preocupa porque al licuarlos pues se fracciona la fibra, pero eso no nos hace daño, que la fibra esté fraccionada. Es lo que hacemos normalmente cuando comemos una fruta, pues no pasan así los bloques de fruta o de fibra al intestino, sino que empieza la digestión en la masticación, en la boca. Entonces empezamos a masticar, a macerar la fruta y la vamos transformando en una pulpa. Finalmente es lo que hacemos a la hora de comer, y entonces tampoco es tan grave que esté en un licuado porque sigue manteniendo su fruta, ¿no? Su fibra, perdón. No va a perder la fibra. Eso sí, si le quitamos la pulpa, si colamos mucho este jugo, que nos queda muy líquido y nada espeso, pues sí va a tener mucha menos fibra, ¿no? Porque todo se quedó ahí en el colador. Hidratos de carbono saludables los sigue teniendo, y vamos a ver que siguen siendo saludables, aunque a veces por ahí he leído que hasta al fraccionarlos o he visto en internet, se transforman en otra cosa que es así dañina para la salud, sobre todo fructosa, que el tema va a ser tan amplio que voy a tener una charla exclusiva de fructosa. Y entonces los hidratos de carbono saludables, sí, se siguen manteniendo, y ahorita vamos a llegar a la única diferencia. Y el sabor dulce saludable. Sí, sigue siendo un sabor dulce saludable. De hecho, siempre les recomiendo que si les cuesta trabajo comer la fruta, pues hagan agua de fruta. Y esta agua de fruta sin azúcar o con muy, muy poca azúcar, esta agua de fruta les va a ayudar a que tomen más agua, porque el sabor ya se ha visto en estudios que ayuda a que se tome más agua si el agua tiene un sabor.
y también les va a ayudar a hidratarse mejor, porque el agua con solutos hidrata mejor que el agua natural, ¿no? Entonces, pues es un sabor dulce, saludable, puede ser el postre perfecto. Aquí, cuando hablamos de hábitos, pues lo mejor es ayudar a los niños a entender que el sabor dulce saludable son las frutas y un jugo de fruta puede, ser también saludable, no hay problema. Entonces, palomita, vitamina C, palomita en antioxidantes, palomita en fibra. Y ahí si ven, puse la palomita más pequeña por lo que les comentaba, que era según el grado de que se haya colado esto, puede tener más o puede tener menos, pero hidratos de carbono saludables los sigue teniendo, no se transformaron mágicamente a nada, el proceso de licuarlos no los hizo malvados y un sabor dulce saludable puede seguir existiendo. Este, pero ahí tenemos un problema. Todo esto saludable, el problema es que es sin masticar. Y sin masticar, entonces caemos en que podemos comer mucho más, o sea, un vaso de de jugo de naranja de 200 mililitros tiene más o menos el jugo de dos naranjas. Hacen un jugo de 200 mililitros que sigue siendo saludable, son dos equivalentes de fruta. Cualquier persona debe comer seis equivalentes de fruta, de 5 a 6 equivalentes de fruta al día. Entonces, comerse dos equivalentes de fruta en un jugo de naranja está muy bien. Pero como es sin masticar, ahorita ya está entrando el frío, pero en épocas de calor, pues sin ningún problema nos podemos beber 1 litro de jugo. Y ahí es donde 1 litro de jugo, pues ya son 10 equivalentes del grupo de las frutas y a menos que sean deportistas, no todos gastamos toda esa energía de 1 litro de jugo de naranja, ¿no? Entonces, un deportista, tal vez la gaste, dependiendo de sus horas de entrenamiento y el deporte y todo esto. Pero los mortales que no somos deportistas, pues no gastamos tanta energía como para beber diario 1 litro de jugo. Entonces, no es que el jugo se transformó en algo malvado, es la dosis de lo que estábamos tomando. ¿Y por qué podemos tomar dosis más altas? Pues porque es sin masticar. Es líquido, ya está líquido y es muy fácil ingerirlo sin masticar y eso es lo que nos hace comer más, ¿no? A lo mejor, o sea, estas serían 5 manzanas. Si nos comemos 1 litro de jugo de naranja, sería el equivalente a comernos 5 manzanas. ¿Y cuánto tardaríamos en masticar 5 manzanas? A lo mejor no nos las acabamos porque simplemente nos puede dar hasta flojera o nos sentimos saciados o fatigados de estar comiendo y no comeríamos 5 manzanas. Sin embargo, como les decía, en épocas de calor, pues 1 litro sí se lo bebe uno sin problema. Y es ahí donde el primer foco rojo para estar alertas de que no podemos tampoco, o 200 mililitros, o sea, un vaso es saludable, pero tampoco podemos excedernos en la cantidad. Entonces, tenemos que al no masticar los jugos de fruta, pues vamos a seguir teniendo más vitamina C, porque ese litro, pues sí, nos da más vitamina C, tenemos más antioxidantes, sí, y si lo combinamos con más cosas, pues más variedad de antioxidantes y eran de diferentes colores las frutas. Más fibra, ya quedamos que esa depende de qué tanto le quitamos o no le quitamos la pulpa o el bagazo. Y más hidratos de carbono saludables, ahí no es que se hayan transformado en algo dañino, sino que si comemos un exceso de esto, pues simplemente va a ser un exceso como un exceso de lo que sea, ¿no? Ya les he dicho, un exceso de bisteces, pues también hace daño. De cualquier cosa que quieran comer, un exceso de frijoles, un exceso de lo que sea, aunque sean alimentos sanos, pueden hacer daño a una persona. Entonces, aquí sería que siguen siendo saludables los hidratos de carbono, pero depende de la cantidad. A lo mejor no necesitamos toda esa cantidad de hidratos de carbono. Y al bebernos ahí sí 1 litro de jugo de naranja todo junto, pues todavía no lo bebiéramos a lo largo del día, no sería tan problemático como beberlo todo junto en un momento de que tenga mucho calor, porque gran parte de esos hidratos de carbono ya no se van a poder guardar como eh, hidratos de carbono, como glucógeno, y gran parte van a pasar
a hígado a ser transformados, ahí sí, a grasa, pero el exceso, no un vasito. Hablamos ya de litros y litros y litros, ¿no? Entonces, ese es el problema de que es uno de los problemas de los jugos, que podemos comer cantidades mucho mayores, pero porque no estamos masticando. Pero no, no es perverso el jugo, sino el problema otra vez es nosotros que comimos más, ¿no? Como decir, pues no engorda el pan, engorda uno. Así es, el jugo no es malo, el que le hace daño es a uno si come cantidades, importantes. Bien, y hay que tener también en cuenta mucho esta diferencia entre jugo natural y jugo envasado, porque ahí puse esa imagen donde dice 100%, que decimos 100% jugo de manzana, pero por ejemplo, puse adrede esta de jugo de manzana porque la manzana pues seguramente tiene que tener un proceso un poquito más complicado para poder exprimirla, porque si bien al cortarla sí sale juguito, no es como la naranja, que fácilmente la exprimimos y sale mucho, mucho jugo, ¿no? Entonces, tiene que pasar por un proceso más, y a veces le agregan agua o a veces le agregan algunas otras cosas a este jugo. Al estar envasado, sigue siendo 100% natural, pero le agregan algunas otras cosas. Y hay muchos, el de al lado, que no son jugo, muchas veces son agua sabor a jugo, o por ejemplo muchos de los de granada o los de arándano. Yo me imagino que porque es muy difícil obtener mucho jugo de granada o de arándano, entonces le ponen de base jugo de manzana y ya le agregan después la granada, la parte de granada, poquita granada y jugo de arándano, y para que no quede de color manzana, luego le ponen ahí algún colorante para que esto en general hasta ahorita de lo que hemos hablado no es grave. El problema es que muchos jugos, sobre todo los llamados néctares, le agregan azúcar para que quede más dulce, para mejorar ese sabor. Y entonces ahí sí ya tenemos un problema, porque no va a ser el jugo natural. Casi todos los que dicen néctar, lo que tienen es azúcar añadido. Y entonces ahí ya no podemos decir, es que yo desayuno jugo. Pues no, esos son néctares con azúcar añadido, ¿no? Es muy diferente, es como decir, no es lo mismo un durazno fresco a un durazno en almíbar. Pues siempre el durazno en almíbar va a tener el almíbar, y el almíbar pues sí, se cuenta solo como azúcar. El durazno sigue siendo fruta, pero el almíbar sigue siendo azúcar nada más. Entonces, ese es el problema con los jugos envasados, que ya empezamos a presentar problemas por si le agregaron desde sabor, desde color o azúcares, ¿no? Y lo que le agregan muchas veces, gran parte, recuerden que lo que le agregan es jarabe de maíz de alta fructosa, porque es el azúcar más barato en la industria y es con lo que muy fácil se puede endulzar la mayor parte de los alimentos industrializados. Y ese sí, ahí no es la fructosa de las frutas. El jarabe de maíz de alta fructosa es la fructosa, digamos, solita, que va a ser muy fácil de que se transforme a grasa. Bueno, esto es igual, lo que se obtiene de jugo varía de una fruta a otra. Ahí tenemos un jugo 100% de fresa, pero otra vez la fresa, pues si la machacamos, no obtenemos tanto jugo como al exprimir una naranja o una toronja, y entonces se le tienen que agregar mínimo agua para que se haga pues una presentación más líquida, y a lo mejor hay alguna cosa para mantener todos los solutos en suspensión y no se vea, no se vayan hasta abajo todo eh, la fruta machacada, digamos, se vaya hasta abajo, porque las aguas que hacemos en la casa, pues vemos cómo se va depositando hacia abajo los sedimentos de la fruta, ¿no? Entonces, todo esto en un jugo que compramos normalmente no, a veces sí dicen agítese antes de beber, pero pues son diferentes cosas que que se tienen que agregar, que no necesariamente es lo peor, salvo cuando le agregan azúcar. Las otras cosas no necesariamente es lo peor, pero que muchas veces van transformando el jugo envasado en algo que ya no es tan recomendable como un jugo natural preparado en
casa, ¿no? O aún un jugo natural preparado por el juguero, digo, en tantos puestos de jugos que hay en la ciudad también, esos jugos también son saludables. Nada más hay que ver que los hagan con higiene, y son igualmente saludables que los jugos preparados en casa. Entonces, lo que se obtiene como jugo varía de una fruta a otra, les digo, y esto genera que le tengamos que agregar. Muchas veces les digo, la base es jugo de naranja o el jugo de manzana, en lo industrializado es el jugo de manzana. La base de los jugos en los puestos de jugos normalmente es jugo de naranja, lo que se agrega para darle cierta ligereza, o a veces le pueden agregar agua, cierta ligereza a la pulpa que se está obteniendo de las frutas que no traen tanto jugo como tal. Entonces, el jugo natural nos sigue dando vitamina C, nos sigue dando antioxidantes, nos sigue dando fibra, y hidratos de carbono saludables, pero ya quedamos que hay que tener una dosis de 200 mililitros al día. Y el jugo envasado, pues perdió la vitamina C. ¿Por qué digo que la perdió? Porque la vitamina C es lábil a procesos de temperaturas. Y como muchas veces para poderlos meter al Tetra Pak y que al envase de Tetra Pak y que resistan mucho, por largos periodos ahí en los anaqueles, pues a veces se les puede someter a algún proceso de pasteurización, que es un proceso de temperatura que va a destruir la vitamina C. O también por el tiempo se pudo haber destruido la vitamina C, todo el proceso. La vitamina C es muy lábil, entonces se pudo perder. A muchos jugos les agregan vitamina C ya que están casi listos para empacar. Les agregan vitamina C, pero si no, muchas veces se pierde la mayor parte de la vitamina C. Antioxidantes, los va a tener. Los antioxidantes ya quedamos que son los colores, ¿no? Y tal vez los tengan, pero en menos cantidad ya que tenemos menos cantidad de pulpa y más de agua que se agregó o de jugo de manzana, que es lo que le ponen mucho de base a los envasados, y entonces ya no va a tener todos los antioxidantes que esperábamos a lo mejor de los arándanos, de los frutos rojos, de la frambuesa, etcétera, si la base es jugo de manzana, ¿no? Tenemos una cantidad diferente de esto, es la realidad, que si nos comiéramos las frambuesas o los arándanos como tal. Sin fibra, la mayor parte de los jugos envasados vienen sin fibra. Ahí sí se les quitó la fibra. Y entonces, si se les quitó la fibra, ¿esto qué va a hacer? Si recordamos el índice glicémico, pues va a elevar su índice glicémico porque la fibra es algo de lo que ayuda a controlar el índice glicémico. Y en caso de estos que se les quitó la fibra, ahí sí ya se va a elevar el índice glicémico. Hidratos de carbono saludables, bueno, se conservan si son 100% fruta. Gran parte puede ser de los hidratos de carbono pueden ser saludables, pero pueden tener cantidades de hidratos de carbono añadidos que no son saludables, sobre todo si provienen del jarabe de maíz, que a veces solo ponen jarabe de maíz o a veces solo ponen jarabe, pero si solo dice jarabe no importa, porque si es jarabe de maíz, jarabe de agave, pues no va a ser recomendable ese jugo envasado. Ujú. Bien, entonces aquí tenemos estos, pues de entrada, los jugos envasados en general no es lo más recomendable. De hecho, nosotros aquí en Medicina del Deporte ponemos los jugos envasados en el grupo de los azúcares, no lo ponemos en el grupo de las frutas. El jugo natural sí puede entrar en jugo de las frutas, pero sobre todo el jugo natural hecho en casa o les digo en el puesto, ¿no? En el puesto de jugos, ese sí entra en el grupo de las frutas. Entonces, sí hay diferencias y sí hay niveles. Cuando la fruta se hace jugo, es otra de las que preguntan mucho. Cuando la fruta se hace jugo, se pierden todas sus propiedades, ¿no? Es común que dicen, es que ese jugo ya no sirve para nada porque ya le dio el sol, ya lo vio feo, por ahí una rata que pasó, si estaba en la calle, si es el jugo del juguero, y todo. Bueno, entonces primero, pues ya sabemos, desde el COVID sabemos tapar todo, ¿no? Para que no llegue la gente ahí a hablar libremente y sobre los jugos y sobre las comidas.
en un buffet, por ejemplo. Entonces, pues lo mejor es sí que estén tapados ahí para cuidarles del polvo, de la higiene y demás. Pero esto no es que pierde sus propiedades, es que recibe propiedades extras que son contaminantes, ¿no? Entonces sería eso. Y entonces, un estudio, y esto siempre se los menciono y ya fue desde el año del caldo, cuando, no, del año del caldo, cuando yo estaba recién graduada, hay unas compañeras donde estaba yo trabajando, había unas compañeras de la Ibero y ellas, su tesis era sobre justamente vitamina C, o se había hecho por ahí vitamina C en el puesto, o sea, para comprobar cuánto perdía de vitamina C el jugo de naranja. Al estar este puesto se ve que está dentro de un mercado, lo que buscaron ellas era bajo los rayos del sol, ¿no? Bajo los rayos del sol y en el puesto ahí de la calle. ¿Por qué bajo los rayos del sol? Porque la vitamina C se pierde o es un antioxidante muy fuerte, pero se oxida muy rápidamente. Entonces, si la ponemos en contacto con metales, o sea, si la guardáramos en un empaque de metal, un termo, por ejemplo, un termo de metal, pues reacciona con el metal y se va degradando y entonces ya se va perdiendo. Si la tenemos ahí en un contenedor sin tapa, por ejemplo, el contacto con el aire también la puede oxidar, gran parte, sobre todo, bueno, a la que está arriba, pero la va oxidando, entonces por eso les digo ponerles su tapita. Y los rayos del sol también pueden oxidarla, los rayos UV pueden oxidarla, entonces el calor, pues el solecito ahorita empezamos ya la época de que en la sombra hace frío y el sol quema muy feo, entonces el sol puede, también, el calor del sol puede también destruir la vitamina C. Y entonces eso era lo que mucho decían las mamás, que ahora ha de ser las abuelas de ustedes, que les decían que la vitamina C se perdía toda y que ese jugo ya no servía para nada, ¿no? El jugo que vendía el juguero. Pues en reivindicación de los jugueros, les diré que se conserva después de una hora en este estudio que se hizo, o sea, es un estudio controlado, y después de una hora de estar así en el sol y todo, se conserva el 50% de la vitamina C. O sea, sí se pierde por el calor, por la luz, por todo esto, pero se conserva el 50% de la vitamina C. Y entonces, ¿esto qué quiere decir en términos de nutrición o de alimentarnos? Si ese jugo, porque son de esos, el de abajo es como de 400 mililitros y el de arriba es como de 1 litro, el de 400 mililitros recién hecho nos da 4 veces el requerimiento de vitamina C de una persona. Entonces, si perdió su vitamina C por estar una hora ahí bajo el sol, pues nos sigue dando 2 veces el requerimiento de vitamina C de una persona. Entonces, ¿ya no sirve para nada? Pues sí sirve. Sigue dándonos vitamina C. ¿La perdió? Sí, perdió la mitad. Ahí sí, ya si solo me tomo un vasito, medio vasito, pues sí ya me quedó incompleta mi vitamina C, pero en sí, si vemos el jugo, les digo, el de 400 mililitros, nos da 4 veces la vitamina C que requiere una persona y por lo tanto, al perder la mitad, estar bajo el sol, pues solo nos daría 2 veces la vitamina C de una persona. Entonces, es falso, esto es falso de que se va a perder. ¿Qué más? Aparte de vitamina C, ya quedamos que permanece gran parte de la vitamina C permanece, pero ¿qué más? Las sustancias antioxidantes no se destruyeron, no desaparecieron, no les pasó nada. ¿Por qué sabemos que no desaparecieron? Porque habría perdido el color, se hubiera vuelto transparente. Si se hubieran mágicamente transformado todas las sustancias antioxidantes que les digo que son sustancias que dan color, pues desaparecería el color, ¿no? Del jugo, sea de la fruta de la que proviene, desaparecería su color. Entonces, no desaparecieron las sustancias antioxidantes y no les pasó nada por estar ahí en el sol. Ah, por cierto, entonces sí podemos preparar nosotros en la noche el jugo de naranja, dejarlo en el refri en un empaque de plástico de estos de, bueno, sí, en un envase de plástico o o de cerámica, por ejemplo, para que no tenga
Perdón, es que están llamando ya. En un envase de plástico de cerámica para que no tenga contacto con metales y toda la noche prepararlo en la noche porque tenemos más tiempo, a lo mejor, y en la mañana beberlo con toda su vitamina C, sus antioxidantes, su fibra y sus hidratos de carbono saludables, ¿no? Entonces es falso también que se pierden los hidratos de carbono saludable, los tiene, sigue teniendo sus hidratos de carbono saludable y es falso que se transforman solo fructosa, porque eso lo he visto no sé cuántas veces en las redes, que dicen es que si se queda ahí el jugo se transforma así como, no sé cuál es la ruta este, bioquímica para transformarse mágicamente por estar ahí el jugo solito que se transforma solo en glucosa y entonces va a llegar al hígado y hasta hígado graso dicen que causa. Eso es falso. Todo eso es falso, no va a ser. Recordemos que la dosis, ya quedamos la dosis, si nos tomamos un litro, podemos tener ahí algún problema, pero es falso que el jugo, por estar ahí en el puesto de jugo, se transforma en fructosa y le va a hacer daño a la persona. Entonces, no se crean esos cuentos. El coco es más real que el que se transforme eso a glucosa y dañe el hígado. E insisto, la dosis, un vaso, no va a hacer daño. Bien, cuando la fruta se hace jugo, es otro de los mitos que hay. Cuando la fruta se hace jugo, es solo azúcar, también es falso. Ya quedamos que, pues la fruta, sí, o sea, no tiene por qué transformarse en azúcar o decir que no tiene azúcar porque sigue teniendo lo otro que decíamos, sigue teniendo la vitamina C, sigue teniendo antioxidantes, sigue teniendo hidratos de carbono saludables, entonces es falso que se transforme solo a azúcar, pero sí es importante mantener la pulpa siempre que se pueda para que este jugo nos nutra más, porque si no, lo que sí es verdad es de que si le quitamos toda la pulpa, pues va a perder, o el bagazo, va a perder la fibra y vamos a tener ahí sí un jugo con muy poca fibra o sin fibra. Y bueno, cuando la fruta es jugo, es solo fructosa, ya les decía que eso también es falso. Y es importante mantener la pulpa porque la fructosa sí se absorbe muy fácilmente, no necesita insulina para ser utilizada, pero si la comemos junto con la fibra en las frutas, sobre todo, y la forma en la que vienen las frutas, pues nos va a ayudar a que siga siendo saludable. O sea, la fructosa no es el enemigo, sigue siendo saludable, pero también las cantidades y cómo viene. Si viene en una fruta, es totalmente saludable. Si viene en azúcar, ahorita les voy a poner en qué, pues no es nada saludable. Entonces, esto de jugos contra jugos envasados, pues ya quedamos que ganan los jugos naturales que en muchos países no hay jugos así naturales, no hay puestos en la calle como en México que nos dan, sobre todo en Europa, quiero decir que nos preparan los jugos ahí listos. Y por eso luego cuando hacen investigaciones, pues hablan solo de jugos envasados, porque es lo que tienen. Y ya vimos que de los jugos envasados hay muchos niveles de jugos envasados, ¿no? Casi el único, si me dijeran, ¿recomiendas jugos envasados? Yo el único que les recomiendo es que casi no va a tener mayor problema, es el de naranja porque sí, ese sí, básicamente lo exprimen y hay naranja, y de hecho, no sé si lo han visto en los súper, pero a veces hasta es estacional, ¿no? Cuando la naranja no está buena, sabe diferente, o justamente, pues no hay tanto jugo de naranja, porque seguramente, dicen, pues no se va a vender porque la naranja no está tan buena. Ya ven que hay épocas en que la naranja está bien y hay otras en las que no. Bien, otra de las preguntas, cuando la fruta se hace jugo en el hígado se convierte en grasa, pues ya quedamos en que no. La fructosa aislada es que a la gente le da miedo por el nombre fructosa. La fructosa, como muchas otras cosas, como la cafeína, que decimos, bueno, descubrió, se sintetizó o se consiguió primero a partir de café y por eso se le puso cafeína, pero la cafeína la podemos encontrar en otras plantas como el té negro,
el cacao, la yerba mate, etcétera. O sea, hay muchas otras plantas que van a tener cafeína, no nada más el café, igual la fructosa, sintetizó, se descubrió a partir de la fructosa que estaba en las frutas, pero después sobre todo se ha industrializado mucho y entonces se ha convertido desde en un endulzante en gránulos, ya casi no los venden, pero se vendía así como el azúcar, se vendían la fructosa a cucharadas porque es más dulce que el azúcar normal. Y entonces un tiempo se pensó que podía servir para dietas de reducción y también, como no necesita de insulina, se pensaba que podría servir para el diabético y ahí les digo que voy a hacer una charla especial de fructosa y se vio que pues no ha funcionado tanto eso. Entonces, sola como endulzante es muy diferente a la fructosa que encontramos en las frutas. El jarabe de maíz de alta fructosa, además al estar ya, digamos, hidratados en jarabe, se comporta muy diferente a la fructosa de las frutas. No es lo mismo, nos va a dar, se va a comportar totalmente diferente en nuestro cuerpo y eso sí va a ir directamente al hígado y sí puede transformarse en grasa muy rápidamente. El jarabe de maíz de alta fructosa es de lo que más se transforma rápidamente a triglicéridos. Igual la fructosa sola, el jarabe de agave. El agave, el endulzante de agave en polvito es mejor que el que está en jarabe. El jarabe de agave se va a comportar igual que jarabe de maíz de alta fructosa. Digo, para buscarle algo no muy malo para el deportista, ya que lo venden en porciones así de bolsitas, pues podría servir como geles de glucosa, ¿no? O sea, de eso que si queremos gran cantidad que se absorba rápido, pero en general, pues no es recomendable. El azúcar invertido, que es lo que hay dentro de los pingüinos, el pastelillo este tan común, eso también es más fructosa, digamos, aislada, para que nos quede claro. La melaza también es más fructosa aislada y todos estos que no son frutas, pero que tienen fructosa o que la base es la fructosa, favorece que sí llegue al hígado y se transforme rápidamente a grasa, pero no la de las frutas y no la de los jugos. Claro, en los jugos les digo, el problema es que podemos exceder una dosis saludable, que es 200 mililitros, y podemos llegar a tomar grandes cantidades, y entonces ahí sí llega tanta junta, toda junta, que pudiera ser un problema, pero estamos hablando de litros, ¿no? Entonces, o de un litro de jugo. Entonces, en general, la fructosa aislada se comporta diferente. Esto a veces causa así como que problemas que dicen, no, es que no puede ser. Sí, sí puede ser porque no es lo mismo como llega la fructosa. Ahí en un artículo de The Conversation, por eso está ahí abajo, lo ponen y dicen el envase, ¿no? El envase va a hacer toda la diferencia y no es lo mismo si el envase es una botella de Tetra Pak, una botella de vidrio, así el envase es una fruta, ¿no? Si viene en una fruta, va a ser totalmente diferente y saludable a si viene en cualquiera de estas cosas, ¿no? Que bueno, los jarabes los tenemos en frutas, aislada y en solución, les digo, sobre todo en los jarabes. Ok. Y entonces, pues los jugos siguen siendo saludables, les ponemos palomita, la dosis 200 mililitros y, y las frutas, pues obviamente. Y de los otros, si queremos comer un jugo envasado, tenemos que ver bien las etiquetas, ver que no tenga azúcar añadido, que el azúcar, recuerden que puede no estar como azúcar, sino como jarabe de maíz, como fructosa, como jarabe de agave, como azúcar invertido, no he visto que le pongan a los jugos y melaza tampoco. Pero entonces puede estar como cualquiera de los otros dos y pues esos sí, evitarlos porque esos no van a ser recomendables. Los naturales, sí. La dosis hacia el veneno y lo mejor pues son las frutas naturales. Entonces lo mejor es comer la fruta tal cual. Ya quedamos. ¿Cuánta fruta hay de qué comer al día, aunque sea diabética la persona? El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, dice que los mexicanos debemos de comer diariamente 2 tazas de verduras y 2 tazas de frutas al día.
¿no? Una taza ya la hace un plátano, pues ya la hace una taza, una manzana también ya la hace una taza y una taza de sandía y en términos de equivalentes tendríamos ahí como 5 equivalentes casi de verduras, de frutas, perdón, o 6, de 5 a 6 y es lo que debemos de comer cualquier persona y no deportistas y más los deportistas porque necesitan todos esos antioxidantes. Entonces sí es mejor comer esa fruta. Ay, perdón, me fui al otro. También cuando comemos fruta nos saciamos más rápidamente. Les decía, cuando está en líquido, en jugo, pues podemos comer eternamente todo el jugo y no nos pasa, no sentimos que nos pasa nada y nos saciamos más rápido que comer, o sea, un jugo de fresa, pues no lo podemos comer mucho más fácilmente que una taza de fresas, ¿no? Comer de aquí a que comemos la taza de fresas. En cambio, el jugo, pues líquido, no lo podemos tomar más rápido. Aquí en esta página de The Conversation nos dice debemos masticar adecuadamente cada porción de fruta que comamos para mezclar sus diversos componentes, entre ellos la abundante fibra con nuestra saliva y jugos digestivos, favoreciendo así que la fructosa contenida en la fruta se incorpore a nuestro organismo en forma lenta. Y nos dicen este dato que es muy importante. Así, cuando se come la fructosa, pero de frutas, las células intestinales consumen la mayor parte de la fructosa que absorben, o sea, se utiliza ahí de momento como en fuente de energía, de forma que muy poca cantidad de la fructosa llega por sangre al hígado para ser transformada en grasa, ¿no? Entonces, es toda la diferencia el comerlo en el envase, que ellos dicen que es la fruta natural, a tomarla en jugos, o la pura, y más jugos si son industrializados. La dosis hacia el veneno, ya les hablé mucho de que serían 200 mililitros. Entonces, comer solo jugos de fruta es bueno, porque eso es lo que les digo, hace unos años hubo el boom por las famosas dietas detox o detox, como quieran llamarle, que eran de puros jugos, que comer puro jugo que llevó a la gente al hospital porque durante todo el día lo único que hacían comían jugos. Entonces esa dieta pues es una dieta todo el día, un solo día pues no nos pasa nada, no es nada de detox, el hígado nos está desintoxicando claramente y los que dicen es que esa fructosa se va a ir directo al hígado, sí, en esas cantidades sí se va a ir al hígado y más daño le va a hacer que o sea, si solo comemos jugos durante todo el día, más daño le va a hacer que desintoxicarlo, ¿no? Entonces, es insana al incluir un solo grupo de alimentos. Es falso que sea detox, no es verdad. Sin proteínas, esta dieta no tiene proteínas, no tiene, por ejemplo, omega 3 porque no tiene lípidos y que ahí de lo que nos interesa son los omega 3. Sin hierro, sin zinc, sin vitamina B12, sin calcio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas dietas, pues sí eran muy malas. El comer solo, o sea, irse al otro extremo y decir que son, mágicos, los jugos, no es tampoco bueno y estas dietas, pues son insanas, las dietas de comer solo frutas o jugo de fruta, perdón. ¿Cuándo y cómo si tomar jugos? Bueno, no más de 200 mililitros al día, ya quedamos, comer sus demás raciones de fruta en fruta que mastique la persona. El diabético, de preferencia, evitar los jugos. Ahí sí, ya cuando hablamos de índice glicémico y demás, sobre todo evitar los jugos se los va a tomar solos, pero en la charla anterior ya vimos que justo antes de entrenamiento podría necesitarlos. Y comer el diabético, sus raciones de fruta en fruta que mastique. Y yo les digo, para evitarnos de estar viendo esto del que se malentiende mucho lo que es el índice glicémico, la persona simplemente, el diabético, puede comer sus frutas junto con otros alimentos, o sea, comerla como postre, les digo, al final de los alimentos y no les va a pasar absolutamente nada. Incluso podría ser un jugo, pero para que no caigamos en que el diabético ande tomando jugos innecesariamente o se crea estas cosas de las dietas detox, pues mejor que solo coma fruta masticable. Y en el ámbito deportivo, pues tenemos igual no más de 200 mililitros al día, es lo que debe de comer el deportista en forma natural, pero puede ser útil para reponer la glucosa perdida durante largos periodos de entrenamiento en competencias de larga duración. Si después en una ruta ciclista, si después de un día de ruta,
el deportista se hidrata y ya que se hidrató, se toma un jugo de frutas, esto va a hacer que rápidamente recupere el glucógeno que se ha perdido, ha desgastado durante todo el día, porque ahí sí el índice glicémico va a hacer que se absorba rápido, pero como están vacíos los depósitos de glucosa, que es el glucógeno muscular y hepático, se van a reponer primero los depósitos antes de empezar a hacer otra cosa con esa glucosa. Y entonces es una buena opción de obtener, de reponer los depósitos de glucosa. Ahí vemos pues que es bueno. En la charla anterior, comer o beber algo con aproximadamente 15 gramos de hidratos de carbono de acción rápida para elevar tu concentración sanguínea. ¿Se acuerdan que se los puse ahí diferentes cuadritos? Y decíamos que algo de aproximadamente 15 gramos de absorción rápida, pues eran los jugos, ¿no? Los jugos de fruta. Y la actividad, recordando nada más, de baja intensidad, menos de 100 miligramos por decilitro, colación de 15 gramos, más de 100 miligramos por decilitro, perdón, eso es la glucosa en sangre, que si tiene el deportista diabético, no necesita colación. Actividad moderada, menos de 100 miligramos sobre decilitro de glucosa en sangre, colación de 30 a 45, ahí ya va a ser un poco más, ya no solo un juguito, sino ya va a necesitar más y siempre con agua y ahí van cambiando, dependiendo de la intensidad del ejercicio, lo que va a tener que tomar el deportista diabético, ¿no? Entonces ahí van a ser de utilidad los jugos porque se absorben rápido, pero ya después, dependiendo de la intensidad, pues se van a combinar con otras. Vean la charla si les interesa ver esto de geles de glucosa. Ahí también pongo las cantidades que tiene que incorporar un deportista dependiendo de la intensidad del ejercicio y de la duración, sobre todo de la duración del ejercicio. Bien, y pues llegamos al fin. Se me acabó el tiempo, según yo tenía más tiempo, pero no. Y de esto es nada más recordar, la vez pasada quedé en presentarles dos páginas, ahorita nada más les voy a presentar esta, que es la página de la Asociación Americana de Diabetes, que está en español, se puede ver en español, leer, y viene mucha información. ¿Y por qué justamente me gustó aquí lo que dice en la página? Y hablando hoy de los jugos o de los mitos que hay en torno a los jugos, dice la alfabetización en salud significa comprender sus condiciones de salud, lo que puede salvar vidas. Entonces, comprender bien, poner en su justo lugar un jugo de frutas nos puede ayudar a salvar vidas, sí, porque podemos, si alguien está sufriendo una crisis de hipoglucemia, pues le podemos dar un jugo y va a salvarse, entonces sí, podría llegar a salvarse vidas si tenemos los conocimientos, si no tenemos los conocimientos, por eso son estas charlas de divulgación científica, perdón, y la idea pues es poner en forma accesible toda esa información. Si les interesa más información para lo de diabetes, está esta página de la Asociación Americana de Diabetes que ya pues seguiremos comentando. Bien, pues ha sido un placer charlar con ustedes y recuerden siempre si tienen algunas dudas, ponérmelas en el correo nut-rebeca@yahoo.com.mx o revenut@hotmail.com. Nos vemos la próxima. Gracias a la producción que siempre están aquí apoyándome. Hasta luego.